defectos en el desarrollo del músculo cremastérico y atonía congénita del escroto. También se cree que hay una debilidad congénita hereditaria del tejido conectivo y las paredes vasculares, lo cual va a predisponer al estatus varicoso. Por el otro lado, cuando se habla de una patología o una fisiopatología secundaria, principalmente nos vamos a referir a un tumor, que es un tumor que está presionando alguna parte del sistema venoso, lo que va a provocar un flujo retrógrado y de esta manera aumentar la presión y generar un varicocele. No todas las causas de varicocele secundario son malignas. También puede haber benignas, como es el síndrome de cascanueces, que recordando un poco lo que es la anatomía que tenemos aquí en esta imagen, bueno, aquí falta, recordemos que en esta parte de aquí está lo que sería la aorta abdominal, y la aorta abdominal, una de sus ramas va a ser la arteria mesentérica, que es una pinza, que es la pinza aortomesentérica, que justamente pinza la vena renal izquierda, lo que generaría en algunos casos que aumente la presión y genera el flujo retrógrado. Algunas de las relaciones anatómicas por las cuales también se dice que el varicocele es más común del lado izquierdo sería por exactamente esta relación que tiene la vena testicular izquierda y la vena testicular derecha. La vena testicular derecha drena directamente en la vena cava inferior y es más corta y su entrada hacia la vena cava inferior es oblicua, a diferencia de lo que es la vena testicular izquierda, que esta drena directamente en la vena renal izquierda y tiene un trayecto mucho más largo. También se cree que, bueno, se dice que la vena renal izquierda maneja presiones mayores que la vena cava inferior. Y también la entrada de la vena testicular izquierda se dice que tiene un ángulo recto, a diferencia de la vena testicular derecha, que tiene una entrada con un ángulo oblicuo. ¿La que sigue, Henry? ¿Todo esto a dónde nos va a llevar? ¿O por qué el varicocele nos va a provocar algún problema? Se cree, bueno, la principal complicación que vamos a tener, ya vimos que es la infertilidad. Con esto, para llegar a la infertilidad se tienen tres teorías, o bueno, algunas teorías de las más aceptadas son estas tres, que uno es la temperatura, otra la hipoxia y otro los metabolitos tóxicos. En cuanto a la temperatura, recordemos que los testículos deben estar, bueno, se encuentran fuera, entre comillas, del organismo, para poder preservar una temperatura menor a la que tiene el cuerpo humano. Una vez que se genera varicocele, esta temperatura aumenta de 1 a 2 grados, entonces eso puede causar la infertilidad. En cuanto a la hipoxia, recordemos que como no está circulando lo que es la sangre, entonces no está recambiando tanto el oxígeno como el dióxido de carbono, y esto va a generar un daño en las células de Leydig que van a producir la testosterona y puede llegar a generar la infertilidad. Y siguiendo un poco este mismo camino con los metabolitos tóxicos, como no hay una circulación venosa que se los lleve, entonces estos metabolitos tóxicos se quedan ahí y también afectan a las células de Leydig y por lo tanto van a causar infertilidad. Entonces, ¿qué factores de riesgo tenemos para desarrollar un varicocele? Principalmente, el que más se conoce es el genético. Se dice que si tienes un hermano que tenga un varicocele aproximadamente, o que haya llegado más o menos a grado 3, que ahorita vamos a ver la clasificación, tienes 4.5 veces más de riesgo de generar un varicocele. Obviamente, si tienes un carcinoma renal, te puede predisponer a tenerlo debido a que una de las causas de varicocele secundario es el carcinoma renal. El mismo caso con los tumores retroperitoneales. La cirrosis hepática es un poco del mismo camino, que vamos a saber que si tienes cirrosis hepática aumenta la presión portal, y entonces esto puede llevar a que aumente la presión venosa en la vena renal izquierda y por lo tanto va a generar aumento de la presión en las venas testiculares. La fibrosis retroperitoneal es una combinación de ambas. ¿La que sigue, Henry? Y como, bueno, un poquito hablando del cuadro clínico. Regularmente estos pacientes llegan asintomáticos, se dice que están en una etapa subclínica, que no van a ser palpables ni identificables a simple vista y no generan dolor o sensación de masa. Pero si llegan a presentar alguna molestia, vamos a tener dolor testicular, que no se caracteriza por ser un dolor incapacitante, sino que es un dolor sordo que sientes una molestia ahí, la sensación de masa, un aumento de la masa escrotal, el aspecto de gusano, bueno, y ya explorándolo, vamos a ver un aspecto de gusanos en la bolsa escrotal y vamos a ver, cuando ya tenemos en algunos casos ya más avanzados, una disminución del testículo, principalmente del izquierdo, que es el más afectado. La exploración
La exploración, según nuestra guía de práctica clínica, se debe hacer tanto el paciente de pie como en decúbito supino, y al palparlo debemos describir el tamaño y la consistencia del testículo. ¿De qué sigue, Henry? Y pues debido a la clasificación, gracias a la exploración que tenemos, la podemos clasificar según Dubin y Amelar en 3 grados, grado 1, grado 2, grado 3, dependiendo del tamaño del varicocele, que lo definimos como grado 1 tamaño pequeño, grado 2 tamaño mediano, y grado 3 bueno, un tamaño grande. ¿Cómo lo podemos clasificar? Pues el grado 1, si es, puedes palpar el varicocele con una maniobra de Valsalva. El grado 2, si lo puedes palpar mientras está en reposo en bipedestación. Y el grado 3 ya no solo lo palpa, sino que también lo puedes ver cuando está en reposo el paciente. Si no entra en ninguna de estas clasificaciones, se dice que es un varicocele subclínico, y estos son los grados clínicos. ¿La que sigue? ¿Otra, Henry? En cuanto a las pruebas de laboratorio que podemos realizar, tenemos lo que es el ultrasonido Doppler, que el más usado es el Doppler color, y la venografía. Se dice que la venografía es el gold standard, pero al ser un procedimiento bastante invasivo, nos recomiendan más hacer rutinariamente el ultrasonido Doppler color, que es un método mucho menos invasivo. ¿La que sigue, Henry? Para poder identificar o los hallazgos ultrasonográficos que vamos a encontrar que corresponden a varicocele, van a ser estos 3: estructuras tubulares anecoicas y tortuosas, que se puedan observar 2 o más venas en el plexo pampiniforme, o un diámetro de 2 a 3 milímetros con la maniobra de Valsalva o en la posición de pie. En caso de que podamos realizar un ultrasonido Doppler color, la que sigue, Henry, podemos realizar un ultrasonido convencional, y en esto lo que vamos a observar es un reflujo que dura más de 2 segundos en la porción escrotal, inguinal, pélvico, abdominal de la vena espermática interna, dilatación de la vena espermática interna, una red venosa colateral. ¿A qué sigue, Henry? Ya esto sigue siendo diagnóstico. Pero para poder valorar un poco el pronóstico de nuestro paciente, también se pueden realizar lo que se conoce como un espermomograma o una espermatobioscopía, que es el estudio o el análisis del semen. Para valorar si nuestro paciente ya desarrolló infertilidad o cómo va un poco avanzando este tema. Los hallazgos más comunes encontrados en estos que nos señalan un poco la fertilidad va a ser oligoespermia, que es la disminución de los espermatozoides, astenospermia, que es ahí se me fue. En la funcionalidad de los espermatozoides, y teratospermia, que es un problema en la cabeza del espermatozoide. Astenospermia es disminución de la motilidad, ¿vale? Sí, gracias, doctor. La que sí. Bueno, ya que lo tenemos identificado, vamos al tratamiento del varicocele. Tenemos que no en todos los pacientes se debe de indicar el tratamiento, solo en algunos, como por ejemplo el varicocele sintomático, es decir, el que ya te causa un dolor insoportable, varicocele grado 3, que ya lo vimos, es el que se ve a simple vista, que no necesitas que el paciente puje o se acueste y se levante para que lo veas. El varicocele bilateral palpable, aquellos pacientes que pues tengan una disminución del volumen testicular, porque pues ya nos está hablando de atrofia, adolescentes con varicocele, y aparte que tienen alteración de los parámetros seminales, como Paco decía en el análisis del esperma, o aquellos pacientes que pues tengan el deseo de embarazar a su pareja y necesiten esta opción de tratamiento pues, para la fertilidad. Podemos agrupar los tratamientos en 4 grandes grupos. Para aquellos pacientes que no son candidatos a recibir el tratamiento quirúrgico, que son los que no entraban en la tablita que les puse anteriormente, pues nada más se les indica que su estilo de vida y pues algunos fármacos como analgésicos, como el paracetamol, ibuprofeno, y pues que utilicen un suspensorio deportivo para su mayor comodidad. Ahora, pasando al tratamiento quirúrgico en los pacientes de la tablita anterior, lo podemos dividir en 4, ¿no? Es la cirugía abierta, que puede ser también por laparoscopía. Este tratamiento quirúrgico consiste en una ligadura o oclusión de las venas espermáticas internas,
y hay diferentes técnicas quirúrgicas. Generalmente se divide en tres, que es la subinguinal, la inguinal o la retroperitoneal. Esta, la más usada, pues comúnmente es la subinguinal, ya que es más fácil en el cordón, en el agujero inguinal, en el anillo externo, se hace una incisión chiquita de 2-3 centímetros y pues se va, con el dedo se saca el conducto inguinal y pues ahí se busca pues ahora sí que a simple vista y con uso de lupas, de microscopio, se busca la vena, la arteria y todo eso para poder ligarla o engraparla o lo que sea. Esta técnica subinguinal es la más utilizada, la que trae menos complicaciones y ya que pues tú puedes ahí literalmente ver si es arteria porque tiene pulso, si es vena pues ya la ligas y te limita pues a que por ejemplo en la laparoscopía pues tú nada más ligas y puedes ligar también la arteria. Entonces, si ligas la arteria, pues ya no hay flujo y te puede dar atrofia testicular. O ligas los linfáticos y te puede dar, por ejemplo, una complicación que es el hidrocele. Entonces, pues generalmente se utiliza esta cirugía abierta, inguinal y por la técnica de Mar-Mar se llama. También existe la embolización percutánea, que en algunos centros que sí tienen este equipo para hacerla, pues es la de primera elección. O también se elige en pacientes pues, que ya tuvieron su cirugía abierta y tienen una recaída. Entonces ya se les indica una embolización percutánea, que es con un catéter inguinal, se llega también a la vena espermática interna y se busca cuál es la que está dando un flujo retrógrado. Entonces ahí se le inyecta una solución que lo emboliza, que ocluye el vaso. Entonces ya es el tratamiento. Bien, ahora seguiremos con hidrocele. ¿Me das la siguiente, por favor, Henry? Y bueno, vamos a ver cuál es su definición. Y pues vamos a ver que es una colección de líquido pues va a ser intravaginal. Es decir, bueno, dentro de la túnica vaginal, después para que no se vayan a confundir, ya sea entre las capas visceral y parietal. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí está marcado de rojo las dos láminas de esta túnica vaginal y pues es precisamente en ese espacio de color blanco que se ve ahí, donde se va a estar haciendo la acumulación de este líquido. Sigue. Y nuevamente, bueno, aquí está pues una ilustración de cómo normalmente se ve ese líquido normal del lado izquierdo y del lado derecho, pues este aumento de volumen pues inminente, ¿no? Esto va a condicionar pues obviamente el tamaño pues, del testículo, ¿no? O de esta masa testicular. La que sigue, por favor. Vamos a ver la clasificación. Existen, además de estos dos, pues más variantes, pero esto es muy importante que sepamos estas dos clasificaciones, aquellas que son comunicantes y aquellos que son no comunicantes. Los comunicantes van a ser los que la cavidad peritoneal se comunica directamente con la cavidad escrotal y pues vamos a ver que la manera de identificarlos pues es que este tipo de hidroceles son fluctuantes en cuanto al tamaño. No así los comunicantes, aquellos en los que son, pues digamos, herméticos y por lo tanto no va a existir un cambio de tamaño pues en esos hidroceles. Sigue, por favor. Y pues ahí podemos ver de igual manera una ilustración. El del medio, digamos, es un no comunicante, por lo tanto pues no va a haber cambios de volumen porque no va a tener un lugar hacia donde salir este líquido. No así el del lado derecho, donde pues sí va a ser comunicante y pues este líquido va a poder estar saliendo y entrando a la cavidad peritoneal y a la cavidad escrotal de igual manera. La que sigue, por favor. Vamos a ver que existen ciertos factores de riesgo para desarrollar esta patología, en los cuales pues están los recién nacidos prematuros, recién nacidos cuya madre cursó con diabetes mellitus, postoperados de varicocelectomía, ya lo veíamos, reparación primaria de un hidrocele comunicante, traumatismo testicular, que va a ser de los más importantes, sobre todo en aquellos pacientes adultos, torsión testicular y epididimitis. En cuanto al diagnóstico, pues vamos a ver que existen diferentes métodos. Obviamente, como siempre, deberíamos empezar por el diagnóstico clínico y bueno, vamos a ver este primer tipo, que es un no comunicante, pues vamos a ver que es un aumento de volumen escrotal,
Es muy importante que pues como tumoración sea no dolorosa y además, como es no comunicante, ya dijimos que no es hermético, por lo tanto va a ser irreductible y nosotros vamos a realizar esta prueba de transiluminación. Como ven en esa imagen, él se está colocando una fuente luminosa que va a penetrar a través de este tejido escrotal y pues vamos a ver cómo se ilumina. Eso quiere decir que es líquido. La que sigue. Y pues ya, de igual manera, ahí está la imagen de cómo es que se ve un hidrocele no comunicante a manera de ilustración. Además de ello, pues tenemos el comunicante y pues vamos a ver que es muy importante tener esta historia clínica donde el paciente nos va a estar refiriendo que existe un cambio de tamaño, sobre todo relacionado con la posición. Vamos a ver que pues por la misma gravedad va a aumentar este volumen escrotal o este líquido escrotal cuando el paciente esté de pie y va a disminuir cuando el paciente se coloca en posición o se acuesta, ¿no? En supinación sobre todo. Vamos a ver que a la exploración física pues vamos a encontrar un escroto brillante, de igual manera transiluminable y bien importante, no doloroso. Además de ello, vamos a ver que este líquido, si nosotros hacemos alguna maniobra, pues sí va a ser reductible, de manera que pues este líquido va a poder regresar a la cavidad peritoneal y pues fuera de eso, la palpación del testículo debe ser totalmente normal. Y de igual manera ahí está una ilustración. Las otras propiedades que les comentaba, además de este comunicante y no comunicante, pues va a ser algunos de las que se ven a continuación. Entre ellos está el quiste de cordón, que pues prácticamente es un hidrocele, pero no es del cordón espermático. Y la diferencia con el funicular va a ser que este líquido pues va a estar como encapsulado, por lo tanto pues se ve como un quiste. Y pues vamos a ver que hay un aumento de volumen delimitado y sobre todo transiluminable situado en el trayecto del cordón espermático. Los dos anteriores eran a nivel totalmente testicular y estos pues son a nivel del cordón espermático o a través del trayecto de este. Otra variedad pues va a ser el funicular. Es un hidrocele de igual manera del cordón espermático y pues vamos a ver que este líquido sí es reductible a diferencia del quiste. Por lo tanto, pues va a ser a través del canal inguinal donde lo podemos producir y pues vamos a tener una palpación del testículo normal. Y aquí es muy importante descartar la presencia de una hernia inguinal indirecta. Y pues ahí estamos viendo una ilustración de cómo es que se ve estas dos patologías. Otras variedades pues va a ser el secundario y pues son sobre todo en pacientes con factores de riesgo que van a presentar de forma aguda un edema escrotal unilateral, ya lo habíamos dicho, es bien importante, no doloso y transiluminable. Y otra variedad pues va a ser el abdominoescrotal, el cual va a ser una masa abdominal que se continúa como un hidrocele escrotal y pues vamos a ver que el tamaño de la masa incrementa al comprimir el componente escrotal y viceversa. Y aquí es bien importante pues se valora una patología asociada. Usualmente con la clínica suele ser más que suficiente, pero ¿en qué situaciones nos vamos a apoyar de un estudio diagnóstico, un estudio de imagen? Pues en estas situaciones, cuando hay una dificultad clínica para delimitar la anatomía testicular por palpación, una masa testicular que no translumina, ya vimos que en la clínica es característico que translumine este hidrocele, que se sospeche una patología testicular asociada, alguna hernia inguinal, varicocele. El hidrocele acompañado de dolor testicular, ya vimos que no debe doler, y el hidrocele adherido. Para estas situaciones vamos a pedir un ultrasonido escrotal. ¿En qué caso vamos a pedir un ultrasonido Doppler? Pues ya lo vimos con mi compañero Francisco, que para el diagnóstico de varicocele o una torsión testicular. Y vamos a pedir un ultrasonido abdominoescrotal para aquellos que tengan un hidrocele abdominoescrotal. Siguiente, gente, por favor. En esta imagen les presento un ultrasonido escrotal normal. Siguiente, por favor, Henry. Y pues de este lado les presento el hidrocele, perdón, en un ultrasonido. En nuestra guía de práctica clínica nos menciona que hay que tomar en cuenta esta patología que se llama edema escrotal idiopático como un diagnóstico diferencial, ya que son muy similares. ¿Con qué se va a diferenciar del hidrocele? Pues con la edad de presentación, con la sintomatología y con el edema. La edad de presentación suele ser de los 4 meses hasta los 18 años de edad, una sintomatología mínima que va a ser dolor, ya dijimos que no debe doler, va a haber eritema e incomodidad.
y el edema normalmente suele resolver de una manera conservativa de 3 a 4 días. Siguiente, por favor. ¿Y qué tratamiento vamos a tener para nuestro hidrocele? Pues vamos a tener dos tipos de tratamiento, el conservativo y el quirúrgico. El hidrocele no comunicante, aquel que no tenga criterios quirúrgicos, en un momento los vamos a ver cuáles son estos criterios quirúrgicos, se va a tratar de manera conservativa, solamente se va a vigilar, ya que la mayoría resuelve en un lapso de 12 meses. Siguiente, por favor. Y pues el tratamiento quirúrgico, como ya vimos, el hidrocele no comunicante que tenga criterios quirúrgicos. Estos van a ser los criterios quirúrgicos, una persistencia del mismo mayor a 24 meses, un crecimiento acelerado o un hidrocele grande y que sea tensión. Otra indicación pues es el hidrocele comunicante que esté asociado a una hernia inguinal indirecta, el hidrocele abdominoescrotal y el hidrocele del cordón espermático, variedad funicular y quística. Bueno, vamos a continuar con la torsión testicular. ¿Le puedes dar la que sigue? Bueno, la definición es un giro del testículo sobre su eje que provoca una isquemia testicular. ¿Por qué? Porque comprime los vasos sanguíneos que irrigan al testículo. La que sigue, por favor. Tiene una incidencia, pues, relativamente frecuente hasta eso, de 1 en 4,000 varones menores de 25 años. Esto es muy importante porque tiene dos picos de incidencia. Uno va a ser en la vida intrauterina o en el primer año de vida y otro pico es en la adolescencia, aunque es una patología que puede ocurrir en cualquier edad, solo que estas dos son las más frecuentes formas de edades de presentación. Vamos a tener de dos tipos, una que es intravaginal, que es la más frecuente, que es por una fijación anómala del testículo a la túnica vaginal. También se llama embadajo de campana, que es una alteración. Un badajo de campana, pues es la bolita que tiene adentro la campana que la hace sonar. Entonces, bueno, es como una analogía a eso, pero bueno, es una fijación anómala que permite al testículo girar. Y la extravaginal, que no es tan frecuente, pero igual es del 6 al 10%, que es una falta de fijación de la túnica vaginal, pero a la pared escrotal. ¿Le puedes dar la que sigue? Aquí vemos la diferencia, que la torsión intravaginal es solo la porción intravaginal del conducto deferente y la extravaginal se lleva la túnica, la porción parietal de la túnica vaginal. ¿Le puedes dar la que sigue? Aquí les simplificamos nada más las que son en morado, la túnica vaginal en su porción visceral y parietal. Es la diferencia. ¿Le puedes dar la que sigue? Ahí en donde está el testículo se ve la túnica visceral de la vaginal y la última que está abierta es la túnica parietal. Entonces, dependiendo si se lleva esa última, la torsión es como se identifica si es intravaginal o extravaginal. ¿Le puedes dar la que sigue? Ahora, en cuanto al cuadro clínico, se va a caracterizar sobre todo porque es un dolor testicular súbito y siempre se va a deber por un factor desencadenante, ya sea un traumatismo, un esfuerzo físico, las relaciones sexuales o el estado de excitación prolongado. Este dolor se va a caracterizar porque es irradiado a hipogastrio o hacia la zona inguinal, ya sea derecha o izquierda, y también pues, los pacientes suelen presentar náuseas o vómito dependiendo la intensidad del dolor. Sí, en niños mencionaba que el dolor se va a caracterizar también porque es un dolor escrotal que sucede a medianoche o por la madrugada, pegándole a la mañana, debido a que durante el sueño, en las fases REM, existe una estimulación sexual, bueno, parasimpática, entonces se contrae los músculos, ya sea el dartos y todo esto, y es cuando desencadena el dolor. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la exploración física, es importante, primero que nada, la inspección. Vamos a encontrar una tumefacción escrotal, ¿no? Vamos a tener el signo de Gouverneur, o Gouverneur, no sé cómo se pronuncia, donde vamos a encontrar el testículo horizontalizado y elevado hacia el anillo inguinal. También vamos a tener el signo de Pren negativo, y se va a caracterizar porque no disminuye el dolor a la elevación del testículo. En cuanto a la palpación, el testículo se va a encontrar blando y congestivo
y va a existir una ausencia del reflejo cremastérico. Siguiente, por favor. Bueno, pruebas de imagen no son realmente necesarias. Si hay una alta sospecha clínica, pues lo más indicado es la exploración quirúrgica urgente. Pero si no hay tanta sospecha o el paciente llega a tiempo a urgencias, se puede probar una ecografía Doppler bilateral, en donde vamos a buscar la simetría en cuanto al tamaño, dónde está el epidídimo y si hay o no flujo arterial hacia el testículo. ¿Le puedes dar la que sigue? Este es un Doppler normal, ahí se puede observar el flujo y este es de un paciente, su testículo derecho, y le puedes dar la que sigue. Y este fue el izquierdo, donde podemos ver la asimetría en cuanto al tamaño y la ausencia de flujo arterial. Y bueno, de imagen, pues prácticamente es todo, y de tratamiento es quirúrgico y precoz porque es una urgencia. Los determinantes de qué tan dañado va a estar el testículo es el grado de torsión, que puede ser completo de 360 grados o incompleto de 180. Y el tiempo de evolución, aquí hay un poco de discrepancia, pero a grandes rasgos, un testículo viable puede ser, bueno, los testículos son 100% viables si se llega a la consulta y al tratamiento 6 horas o antes de inicio de los síntomas. De 6 a 12 horas, solo el 70% van a ser viables y más de 12 horas, solo el 20%. La que sigue. Y bueno, para un testículo que es viable, que llega a tiempo, se puede intentar la detorsión manual y la fijación del mismo en el escroto para que no vuelva a pasar el cuadro clínico. Hay quienes dicen que incluso se puede intentar la detorsión mediante rotación externa, o sea, ni siquiera quirúrgico, sino ahí de forma externa rotarlo. Pero de todas maneras va a requerir la orquidopexia. Y para los testículos que no son viables, que ya son necrosados, pues lo recomendable es la extirpación del mismo y aparte la fijación o la orquiopexia del contralateral por el riesgo de que vuelva a pasar el cuadro del otro lado. Sigue, por favor. ¿Le puedes dar play? Esta es la técnica quirúrgica de forma externa. Este dice, bueno, el video no dice de qué edad era el paciente, pero bueno, ahí está. Se hace la incisión, sacan el testículo y lo giran para quitar la torsión. ¿Le puedes adelantar como la mitad? Y a este bueno, alcanza a ver que sí tiene un cierto grado de necrosis, pero lo pusieron en agua caliente. Allí el doctor del video dice que a 50 grados centígrados. Y adelántale tantito. Ahí. Y pues hasta eso lo tomaron como viable y posteriormente lo fijaron, que es lo que se hace. E igual fijar el contralateral. Ya. Ok, ahora vamos a hablar un poco del trauma escrotal y testicular. La siguiente, por favor. Bueno, se clasifica en tres los traumas escrotales, en contuso, penetrante y, bueno, la quemadura. El contuso es el más frecuente y se debe a agresiones o incluso deportes de contacto. El penetrante, pues son menos frecuentes y son debido a lesiones de arma blanca o arma de fuego en mayor medida. La siguiente, por favor. Bueno, la clínica del trauma escrotal va a ser que va a haber edema y equimosis escrotal. Si la túnica vaginal se rompió, va a haber un gran hematoma. Sin embargo, si no se rompió, pues el hematoma va a quedar contenido. También puede haber una dislocación del testículo, que puede ser subcutánea, que va a ser un desplazamiento epifacial del testículo, o también puede ser interna, que puede que se vaya hacia el anillo inguinal superficial, el canal inguinal, cavidad abdominal, ahí como lo vemos en la imagen de abajo. Y bueno, dentro de la clínica evidentemente va a haber un dolor intenso a la palpación superficial. La siguiente, por favor.
El diagnóstico, pues va a ser el antecedente evidente del trauma. A la exploración, hay que hacer una exploración escrotal, teniendo en cuenta pues la palpación del testículo, epidimo y del cordón. La ecografía escrotal es de gran ayuda, ya que puede mostrar la rotura escrotal y el grado, así como el hematocele. Y bueno, también nos puede servir una cisturetrografía miccional seriada, que esta va a estar indicada cuando hay hematuria para descartar una lesión uretral o vesical asociada. Y en pocas ocasiones, pero si llega a haber indicaciones, la exploración quirúrgica se puede realizar. La siguiente, por favor. Bueno, aquí nos muestra la escala de gravedad, dependiendo del tipo de lesión. Si es del escroto, pues va a ser grado 1 cuando solamente va a haber contusión, grado 2 cuando va a haber una laceración de menos del 25% del diámetro total del escroto, de grado 3 cuando esta laceración es igual o mayor al 25% del diámetro, grado 4 cuando hay una avulsión menor al 50% y grado 5 una avulsión mayor al 50%. Y el traumatismo testicular también se va a graduar del 1 al 5 de igual manera. 1 cuando va a haber contusión o hematoma. 2 cuando hay una laceración subclínica de la túnica albuginea. 3 cuando la laceración de la túnica albuginea se acompaña con pérdida de menos del 50% del parénquima testicular. Y si es mayor al 50% se estadifica en grado 4. Y grado 5 va a haber es cuando va a haber una avulsión o destrucción completa del testículo. La siguiente, por favor. Neftalí, ¿ya estás ahí? Sí, buenas tardes. Una disculpa por no responder. Tengo un poquito de problemas con la conexión. Pues bueno, prácticamente el tratamiento o sus indicaciones, una de ellas es pues, el trauma que sea penetrante, ¿no? Ahorita les vamos a mostrar un diagramita de flujo que, pues bueno, es prácticamente, habla de todo ello y es muy sencillo. La otra es que haya rotura parenquimatosa, haya un gran hematocele, y aquí se toma como referencia que sea más de 3 veces el tamaño del testículo contralateral. Y si no hay rotura de la albuginia en caso de grandes hematomas, sin rotura testicular. Y bueno, aquí ¿cuál es el objetivo, no? Pues de nuestro tratamiento, que puede ser conservador o quirúrgico. Pues el objetivo va a ser principalmente la conservación del testículo viable, ¿no? La prevención de infecciones y el control de sangrado. Entonces, en cuanto a la técnica, pues bueno, se dice que es una incisión escrotal transversal en el lado afectado, con drenaje del hematocele y reparación de la túnica albuginea y parénquima testicular, y obviamente debridamiento del tejido, pues que ya no es viable, ¿no? Y se dice que se tiene que hacer orquitectomía en caso de que el estallido sea masivo, y pues al final del día se deja un drenaje Penrose, para que siga habiendo pues este drenaje, ¿no? En cuanto al traumatismo penetrante, siempre debe de haber profilaxis con amoxicilina y ácido clavulánico, y profilaxis también con la vacuna antitetánica si es que hay un periodo mayor a 5 años desde la última vez que se le colocó. En heridas altamente contaminadas, como este cuadrito les muestra, es decir, por mordeduras o por una cornada de toro, se añade vancomicina y metronidazol. También en caso de mordeduras de animales, pues como les dije, se recomienda a manera de profilaxis la vacuna pues antitetánica. La siguiente, compañero. Y bueno, aquí está prácticamente, ¿no? En cuanto al traumatismo, en cuanto al traumatismo escrotal, que puede haber por etiología, por un traumatismo contuso, un traumatismo penetrante y una quemadura. Pues de los más frecuentes es el traumatismo contuso. Lo que nos va a dar la pauta en estos casos, pues va a ser el estudio de imagen. En este caso,
el ultrasonido y pues bueno, aquí vamos a ver qué parte está afectada, si hay una lesión parenquimatosa o no, o no hay lesión parenquimatosa. De esto pues va a depender qué tipo de tratamiento se le va a dar. Cuando no hay lesión parenquimatosa, pues puede ser observación y analgésicos antiinflamatorios. Por otro lado, cuando hay una lesión parenquimatosa, pues lo más correcto o el actuar en este sentido es la exploración quirúrgica. La siguiente. Bueno, y en pues es un poco más detallado, pero en el mismo sentido dice esencialmente lo mismo, ¿no? Que cuando hay un traumatismo de testículo contuso, pues lo primero que hay que realizar pues, es una ecografía, y si no es, ya sea contuso, rotura o dislocación, ¿no? Siempre y cuando la ecografía no sea concluyente, se pueden realizar, pues, resonancia magnética. Y en la contusión, si vemos un hematoma intratesticular menor, podemos realizar el tratamiento conservador. Si es de mayor tamaño, pues sí es cirugía, como nos lo comentaba Natalie. En la rotura, siempre va a ser quirúrgico el abordaje. Y en la dislocación, pues va a haber, el tratamiento pues va a ser un reposicionamiento quirúrgico. Así es. Bueno, y por último, vamos a ver la última patología que vamos a presentar, que es neoplasia testicular. La neoplasia testicular representa entre el 1 al 2% de las neoplasias en varones. Tiene una tasa de curación del 90% y el 95% de las neoplasias testiculares son tumores testiculares primarios germinales, que estos vamos a ver que se dividen en seminomas y no seminomas, es decir, son tumores de células germinales. El otro 5% son tumores del estroma gonadal, pueden ser también por un linfoma, por gonadoblastoma, puede ser por metástasis de otro tipo de neoplasias y otro tipo de tumores. La mayor incidencia de la neoplasia testicular se encuentra en individuos de clase socioeconómica alta y en individuos de raza blanca. Representa la neoplasia sólida más frecuente entre los 20 y 35 años y solamente entre el 1 al 2% de estas neoplasias pueden ser bilaterales. La causa a fecha todavía no se conoce. Sin embargo, se han encontrado factores de riesgo como la criptorquidia, que es el factor de riesgo más importante, y del 7 al 10% de los casos de neoplasia testicular se asocian a antecedente de criptorquidia. Principalmente la localización de esta neoplasia se da en el testículo derecho, es decir, es más común en ese lado que en el lado izquierdo, porque también el testículo derecho tiene mayor incidencia de criptorquidia. Otros factores de riesgo son los que aquí les menciono, como el síndrome de disgenesia testicular, que además de criptorquidia presentan hipospadias, espermatogénesis disminuida o incluso infertilidad. También el factor de riesgo podemos encontrar una historia familiar de primer grado de neoplasia testicular, un síndrome de Klinefelter o una presencia de tumor contralateral. Y también se ha encontrado que cuando el testículo se encuentra en una situación intraabdominal, presenta un riesgo relativo más alto para malignidad, de 1 a 20. Al contrario que en una situación intraescrotal, es decir, cuando el testículo está ascendido, encontramos un riesgo de malignidad menor, de 1 a 80. Aquí hay una discrepancia que el libro Smith nos menciona que si se realiza una orquidopexia, se disminuye el riesgo de malignidad, siempre y cuando se realiza antes de los 13 años, pero por otro lado, el CTO mexicano dice que realmente no disminuye el riesgo, simplemente nos puede ayudar a que el diagnóstico sea más pronto al poder localizar una masa testicular o que presente algún tipo de sintomatología. ¿Cómo se clasifica? Pues como lo dije, el 95% son tumores de células germinales y el otro 5% son tumores del estroma, principalmente, y que también se les llama no germinales. A los germinales se les divide según el tipo histológico. Los que son de un solo tipo histológico tenemos el seminoma, que es el más común. También tenemos el carcinoma embrionario, los de saco vitelino, el coriocarcinoma y el teratoma. Y los que son de un tipo histológico tenemos el teratocarcinoma, entre otros. Hay una combinación de tumores seminales con estromales a las que se le llama gonadoblastoma. Y en cuanto al tumor del estroma, tenemos a los tumores de las células de Leydig, los tumores de células de Sertoli
y tumores de estructuras gonadales primitivas. Esto los voy a describir rapidísimo. El seminoma puede aumentar el tamaño testicular hasta 10 veces. Se divide en típico, anaplásico y espermatocítico. Y este tipo histológico no produce marcadores tumorales, solamente en el 15% de los casos se puede encontrar elevación de la fracción beta de gonadotropina coriónica humana. Perdón, ¿me escuchan? Y ahora sí, Henry. Ya, gracias. Porque en estos 15% de los casos podemos encontrar elementos de sincitotrofoblasto. En cuanto al carcinoma embrionario, estos presentan una metástasis temprana y presentan formas más irregulares y heterogéneas. En cuanto a los tumores del saco vitelino o del seno endodérmico también se les llama, inicialmente se decía que era una forma infantil del carcinoma embrionario, y en estos podemos encontrar elementos del saco vitelino en el 38%. En cuanto al coriocarcinoma, podemos encontrar elementos del sincitotrofoblasto y citotrofoblasto. Y bueno, esto es, su principal característica es que presentan una metástasis temprana vía hematógena. El terotocarcinoma, que es un tipo histológico mixto, presenta una combinación de teratoma y carcinoma embrionario, y también el 64% también tiene áreas de seminoma. El gonadoblastoma, que presenta células similares al seminoma y otras células más pequeñas, y está asociado a gónadas disgenéticas y estados intersexuales. Y bueno, por último, los tumores de células de Sertoli de Leydig, que principalmente son benignos. El tumor de células de Sertoli se asocia a síndrome de Peutz-Jeghers, y los tumores de células de Leydig se pueden encontrar hormonalmente activos, lo que puede producir una pubertad precoz o una feminización del paciente. Y bueno, en cuanto al linfoma, tenemos que cuando encontramos una masa testicular en el varón que sea mayor a 50 años, esto nos va a sugerir un linfoma. Y si se realiza el diagnóstico de linfoma como tal, el tratamiento no varía respecto a otros linfomas habituales. ¿Cómo se diseminan los tumores germinales, que son el 95%, como ya lo mencionamos? Se diseminan principalmente de forma escalonada por la linfática. Como ya les dije, el coriocarcinoma se disemina de forma temprana, y por vía hematógena es el único que se disemina de otra forma. En cuanto a la diseminación de los tumores germinales, tenemos que si tenemos una neoplasia del testículo derecho, el primer lugar de diseminación se va a dar en los ganglios interaortocavos, a la altura del hilio renal, y después va a seguir escalonadamente a través de los ganglios precavos, de los preaórticos, paracavos, ilíacos comunes, para terminar hasta los ilíacos externos. Y en cuanto al testículo izquierdo, la primera localización de diseminación se daría en los ganglios paraórticos, a la altura igual del hilio renal, y después se diseminaría hacia los ganglios preaórticos, ilíacos comunes e ilíacos externos. Puede haber variaciones en estos patrones de diseminación. Uno, por ejemplo, si encontramos que hay una invasión del epidídimo o del cordón espermático, podemos encontrar diseminación a la altura de los ilíacos externos distales o de los nódulos linfáticos del obturador. Si encontramos una invasión de la túnica lobogínea, podemos incluso encontrar diseminación a nivel de los ganglios inguinales. Y bueno, se ha encontrado que el retroperitoneo es la zona de mayor enfermedad metastásica, y también se pueden encontrar metástasis viscerales, estos en enfermedad avanzada, y que en frecuencia descendente tenemos que los que más se diseminan son pulmón, hígado, cerebro, seguidos de hueso, riñón, adrenales, tracto gastrointestinal y vaso. Y que en cuanto al coriocarcinoma, que como ya dijimos se da principalmente por diseminación hematógena, se encuentra principalmente su metástasis a pulmón. Entonces, ¿qué signos y síntomas podemos encontrar? Pues principalmente una masa testicular sólida que no presenta dolor. Es un signo patognomónico de tumor testículo.
El 20% de los pacientes puede expresar dolor en el escroto, el 27% un dolor local y el 11% un dolor de espalda y flanco. Un dolor en la espalda nos puede indicar una metástasis retroperitoneal que involucre las raíces nerviosas. Y bueno, si encontramos tos y disnea, nos puede indicar una metástasis pulmonar. Si encontramos que el paciente presenta anorexia, náusea y vómito, nos puede indicar una metástasis retroduodenal. Y si el paciente manifiesta dolor óseo, una metástasis esquelética. Además, si el paciente presenta edemas de miembros inferiores, pues nos puede sugerir una obstrucción de vena cava. Y bueno, el 10% de los pacientes que presentan síntomas, que acudan a consulta y que presentan neoplasia testicular, pueden presentar síntomas asociados a metástasis. Y bueno, también se ha demostrado que, bueno, el 10% de los pacientes son asintomáticos y que el tumor se puede detectar, ya sea porque se sufrió un trauma testicular y lo revisaron y encontraron el tumor, o porque la pareja sexual lo descubrió. A la exploración podemos encontrar que el epidídimo se puede separar de la masa testicular. Puede venir acompañado de hidrocele, y también podemos encontrar pacientes con ginecomastia en el 5% de los tumores germinales y del 30 al 50% de los tumores de células de Leydig y Sertoli. Si el paciente presenta hemoptisis, pues podemos pensar en una enfermedad pulmonar avanzada. Y en cuanto a estudios de laboratorio, igual si encontramos anemia nos puede indicar una enfermedad avanzada. Y si encontramos una función renal disminuida, es decir, una creatinina elevada, pues esto nos puede indicar que hay una enfermedad retroperitoneal que obstruye los ureteros. Y bueno, en cuanto a marcadores bioquímicos, tenemos dos principalmente, que sería la alfa-fetoproteína y la gonadotropina crónica humana, específicamente la fracción beta. La alfa-fetoproteína está sintetizada por células del saco vitelino, entonces principalmente lo vamos a encontrar en tumores del saco vitelino y de carcinomas embrionarios. Los seminomas no producen este tipo de marcador. Y bueno, este marcador se dice que no es específico porque también se puede encontrar en enfermedad hepática y pancreática y tiene una vida media de 7 días. Esto es importante porque si realizamos tratamiento y debería, después de estos 7 días, no encontrarse niveles elevados de alfa-fetoproteína porque pues, nos podría indicar de un tumor remanente. Contra la fracción beta de la gonadotropina coriónica humana, esta pues, está producida por células del citotorfoblasto, entonces lo podemos encontrar en tumores de carcinoma y algunos seminomas. La vida media de este marcador es 3 días. Y abajo les pongo una frase que menciona el libro de Smith, que es que los tumores testiculares producen algún marcador, mientras que el otro 30% podemos encontrar marcadores negativos al diagnóstico. Entonces, esto es importante porque puede haber pacientes que nos vayan a la hora de diagnosticarlos. Entonces, podemos realizar estudios de imagen, que el principal estudio que se realiza es la ecografía testicular, porque nos permite diferenciar si es una masa sólida o masa quística, y nos permite diferenciar la localización de la neoplasia o de la lesión, ya sea intratesticular o que sea dependiente de los anexos. Si encontramos datos sugerentes ecocardiográficos de tumor, está indicada la exploración quirúrgica por incisión inguinal, sea cual sea los niveles de marcadores tumorales. Y se realiza una incisión inguinal, ya que si se realiza una incisión escrotal, pues corremos el riesgo de diseminar la neoplasia hacia escroto. Entonces, si por la exploración quirúrgica se confirma la presencia de una masa, está indicada de manera urgente la queotomía radical. Y por otro lado, otro estudio que nos puede servir es la tomografía toracoabdominal computarizada, porque nos permite evaluar la extensión tumoral, ya sea que se encuentre en estadio 1, que sería una extensión limitada al testículo, un estadio 2, que sería hacia ganglios infradiafragmáticos, o un estadio 3, que ya se encuentra extendido hacia ganglios supradiafragmáticos o órganos sólidos. Y bueno, en cuanto a la estratificación, tenemos que se califica según la localización, la extensión, el número de ganglios y la metástasis. Voy a hablarles un poquito de esto porque se pierden. Es un tema complicado. Bueno, no, de varicocele en general bien, nada más hay algunas cosas que no estoy de acuerdo.
Varicocele, o sea, nada más hay dos edades en la vida. O sea, una es cuando estás de adolescente, niño o adolescente o joven, adulto joven, en los 20. En esa incidencia, el varicocele normalmente y difícilmente vas a hacer alguna patología, principalmente tumor renal o un como comentaban. Entonces, en el adolescente y adulto joven, siempre cuando está afectada la fertilidad o inclusive el tamaño testicular. Entonces, el varicocele, el diagnóstico, bueno, es clínico, sí, pero hay varicoceles que, bueno, se explora el paciente preparado, se palpa, la famosa bolsa de gusanos, se le pide que haga una valsalva, a veces no son palpables así, sin valsalva, pero con valsalvas palpables. La infertilidad, ahí hay 1 o 2 que tienen una gran afectación de la espermatogénesis y el grado 3 que nada, ¿no? Entonces, el grado clínico nada más con fines pues, de exploración física y reporte, ¿no? Siempre tienes que confirmar por ultrasonido el varicocele porque tú tienes que valorar por ultrasonido tanto el testículo y en el Doppler ver que el testículo esté normal porque vas a hacer un abordaje quirúrgico muchas veces. Siempre se confirma con un ultrasonido Doppler testicular, ¿sale? Luego, siempre a todos los varicoceles, sobre todo en adultos jóvenes, principalmente, y en adolescentes, de preferencia se pide una espermatobioscopía o análisis de semen. Siempre porque esa afectación, a lo mejor en ese momento el paciente no quiere tener, pero podría en algún momento producir infertilidad, ¿no? Entonces, este estudio. Ahora, en el paciente adulto de una varicocele de reciente aparición, principalmente derecho, tú tienes que descartar que no tenga un tumor renal y es quien está indicado a hacer al menos un ultrasonido renal en esos casos. Luego, ya que el paciente tú le hiciste tu ultrasonido, el adulto joven o el adolescente, y ves alguna afectación en la espermatología, o sea, algún dato de estrés, ¿sí indica un dato de estrés? Algún oligoterato o astenospermia. Disminución de número, terato, disminución de las formas maduras, y asteno, disminución de la motilidad progresiva. Hay una tabla de la OMS, yo sí lo voy a poner en el clínico de espermatos, les voy a poner valores ahí en espermatobioscopía. Tienen que buscar los valores de la OMS que son normales para definir oligoterato o astenospermia. Entonces ya en base a eso uno decide si es nada más oligos, si nada más terato, si tiene todo, y eso es un patrón de estrés. Si el paciente tiene un patrón de estrés, es una indicación de varicocelectomía. ¿Qué otra indicación tiene varicocelectomía? La disminución del volumen testicular. Un testículo menor de 2.5 centímetros es un testículo hipotrófico atrofiado. También sería otra indicación que el testículo de varicocelectomía. Y por último, la última, ahí dijeron varias, que la realidad son estas dos. Que las adultas son esas dos, no hay otra, ¿no? Hablando de un varicocele que no está asociado a un tumor renal. Porque obviamente si hay un tumor renal no vas a operar el varicocele, ¿verdad? Vas a operar el tumor renal, ¿sale? Bueno, entonces, la otra indicación relativa, que mencionamos, pero es relativa, es la cuestión del dolor testicular. En general, el varicocele no duele. Muchos de ustedes seguramente tienen algún grado leve o inclusive es un clínico de dilatación de las venas y no duele, ¿no? Hay pacientes que sí puedan tener dolor, pero normalmente el manejo inicial en esos pacientes es hielo, un calzón afectado, bueno, no podrán hacer ciertas algún analgésico, etcétera. Entonces se podría controlar la varicoceletomía. ¿Sale? Esas son las absolutas. En el ultrasonido varicocele es al valsalva, hay varicoceles con subclínicos y eso por el ultrasonido. Al valsalva aumenta más de 3 milímetros las venas del cordón espermático del plexo pampiniforme. ¿Sale? Bueno, ahora respecto a la varicocelectomía, pues hay muchas. La laparoscópica ligas prácticamente la vena principal, la vena gonadal, no es la mejor, es en palomo, se llama la técnica, alto riesgo de recurrencia de hidrocele. Lo que efectivamente es la mármar o la subinguinal,
lo mejor es hacerle al menos con lupas para identificar las venas y diferenciar las arterias. A veces se pueden ver linfáticos. El estándar es la cirugía con microscopio. Obviamente por costos a veces no es factible, es muy caro el microscopio, pero el ideal es hacer un abordaje subinguinal y con microscopio o al menos unas lupas de ¿vale? Entonces, esa es se ligan las venas y ya nada más. Muchas veces el paciente persiste con las venas dilatadas, pero ya no va a afectar. Ahora, mejora normalmente, 75% de los pacientes van a mejorar la espermatozoidea. Sin embargo, está muy discutido si realmente van a mejorar su fertilidad, ¿no? O sea, si van a lograr tasas exitosas de embarazo. Cuando los pacientes buscan por problemas de fertilidad o que una pareja lleva más de un año con problemas de fertilidad y encuentras el paciente se opera, pero no todos, más o menos un 50% se podrán recuperar esa fertilidad. Pero bueno, ¿sale? En el caso de hidrocele, efectivamente es la acumulación de líquido en la túnica vaginalis, que es repliegue del peritoneo. Recuerda, hay comunicantes y no comunicantes con el peritoneo. El no comunicante es más común en niños, el comunicante, y el no comunicante es más común en adultos. Ahora, la mayoría de veces el hidrocele lo vamos a encontrar muchas veces como hallazgo cuando mandamos a hacer un ultrasonido porque el paciente refiere un cuadro de orquiepididimitis, un viejito que siente tiene dolor de testículo, una epididimitis aguda, cualquier proceso inflamatorio va a producir un ligero grado de hidrocele, ¿sale? Entonces, pero muchas veces cuando está asociado a eso, a un cuadro inflamatorio, infeccioso agudo, no se va a resolver y a esos no se les hace absolutamente nada, ¿no? La otra causa podría ser un tumor, pero cuando es un tumor con un hidrocele asociado, pues el hidrocele lo de menos, tienes que tratar el tumor testicular. Y por último es el hidrocele per se no comunicante. Normalmente el hidrocele, pues sí, el diagnóstico, cuando es un hidrocele importante, que es cuando normalmente lo vas a tratar, clínicamente pues está la transiluminación, sí, pero siempre igual tienes que hacer un ultrasonido porque tú tienes que, aunque tenga un hidrocele grande y que hagas una prueba de transiluminación, tienes que ver que el parénquima testicular esté adecuado y los vasos testiculares, porque es igual, si hay un tumor, pues el problema no es el hidrocele, el problema es el tumor. Entonces se hace un ultrasonido Doppler testicular, valoras el parénquima testicular, el epidídimo, ves cuál puede ser la causa de hidrocele. Si el hidrocele es grande, que no se reduce, o sea, no ha mejorado en base al reposo, a un calzón efectivamente suspensorio, ese paciente podría ser candidato a una hidrocelectomía. No hay un punto de corte. La realidad es que el tratamiento de hidrocele quirúrgico, la hidrocelectomía, es en el paciente que siente pesadez testicular, dolor testicular o simplemente pesadez y así un hidrocele ya crónico de más de 2 o 3 meses que no se asocia a algún factor primario, o si ya se resuelve el factor primario y persistió ese hidrocele y persiste la pesantez del testículo y es clínicamente evidente, pues ese paciente podría llevarse una hidrocelectomía con una tasa exitosa, ¿no? Se abre la vaginalis, se corta, se drena el líquido y se hace un repliegue hacia atrás, o sea, se evierte la túnica vaginalis y se vuelve a suturar los bordes para que ya no se vuelva a la túnica vaginalis y disminuya el riesgo de recurrencia de hidrocele, ¿no? Es una cirugía sencilla, se deja un drenajito unos días y se acabó. Entonces, pero bueno, esa sería la indicación de hidrocele, ¿no? O sea, un hidrocele persistente que produce pesantez y que no tienes ninguna patología ahí, excesivamente no vas a tratar un hidrocele cuando la causa es una infección, una epidimitis, tratas la epidimitis y luego valoras la evolución del hidrocele. O no vas a tratar el hidrocele que es por una tumor testicular, tratas el tumor, ¿sale? Y cuando les comento, el hidrocele persistió y ya es la causa primaria, pues entonces sí se considera hidrocelectomía si el paciente tiene incomodidad, nada más, ¿sale? Luego, ¿qué otra cosa dijeron? Bueno, el trauma testicular, en general, del testículo nunca te vas a desangrar. Aquí el testículo siempre que se pueda preservar es factible. Obviamente cuando hay una destrucción del parénquima testicular más del 30%, 35, más del 35%, perdón, ya ni siquiera es un candidato adecuado a una orquiectomía preservadora de testículo. Hay orquiectomías parciales en trauma o en otros tipos de patologías, hacen tumor testicular. Que un trauma, bueno, podría ser el testículo, pero cuando hay destrucción del parénquima, va a tener orquiectomía. El hematoma, la gran mayoría de hematomas por trauma testicular es forma conservadora, a menos son hematomas expansivos o hematomas que definitivamente tengan una compresión del escroto
pues podría considerarse el drenaje, ¿no? Del hematoma. Pero antes son cuestiones conservadoras, con analgésico, hielo y suspensorio. ¿Sale? Entonces, trauma, pues sí, a veces el trauma, las laceraciones de escroto, si son heridas de menos de 6 horas y no fueron zonas muy contaminadas, no es por mordedura de algún animal, un perro, eso puede cerrarse. Si no, a veces se puede considerar como heridas muy contaminadas y tendrá que darse, en el caso de mordeduras y eso, definitivamente no se cierra, solo se hace un lavado y que cierre por segunda intención. A veces son defectos muy grandes, pueden darse algunos puntos de aproximación nada más, pero que drene porque son heridas contaminadas, heridas prácticamente infectadas ya cuando son más de 6 horas. ¿Sale? Ahora, ¿qué otra cosa estaban exponiendo? Torsión testicular. La torsión testicular la vamos a ver principalmente en adolescentes y adultos jóvenes. El principal grupo son adolescentes. Y ahí que decían, no sé dónde sacaron, o digo, ahí la realidad es que es muy raro que haya un evento desencadenante en los adolescentes. En el adulto joven, sí, a veces el evento sexual podría, o que haya jugado un partido ahí de fútbol, algo de ejercicio extra, podría ser un causante, pero la gran mayoría de torsiones testiculares no están haciendo nada, simplemente se tuerce el testículo, la mayoría son intravaginales, hay extravaginalis también, se tuerce el testículo y la característica clínica es el dolor súbito, agudo, intenso del testículo que se irradia obviamente hacia el abdomen, a la región inguinal, el abdomen bajo. Entonces, en el caso de esa es muy característico, llega el adolescente, adulto joven, se despertó inclusive en la mañana, ¿sí? O llevaba así, estaba tranquilamente caminando o estaba tomando clases, etc. Y empezó con dolor testicular. La diferenciación ya en adultos más grandes o con vida sexual activa, pues es valorar la posibilidad de orquiepididimitis. Es realmente el diagnóstico diferencial o epididimitis aguda en este caso. La diferencia es que la epididimitis aguda normalmente empieza más o menos la epididimitis aguda empieza más paulatina a diferencia de la torsión. Pero la diferenciación la vamos a hacer realmente con ultrasonido. Clínicamente podemos valorar el signo de que se hace, ahí lo comentó el doctor, con su buen, creo que es francés, se hace horizontal el testículo, esa es una torsión, ¿no? No se mueve el testículo, se hace horizontal el testículo, esa es, hasta de nuestra control es una torsión. Ahora, también está el signo de Fren, que es cuando tú levantas el testículo y mejora el dolor, ¿sí? Es una orquiepididimitis, es un Fren positivo. Cuando tú levantas el testículo y no mejora el dolor, es un Fren negativo y es una torsión testicular, es una forma clínica también diferenciarlo. Sin embargo, si tienes tu accesibilidad a un ultrasonido, es para el estándar, hacer un ultrasonido Doppler testicular, donde vas a ver ausencia de flujo sanguíneo en el testículo. Ese es el estándar, ¿no? Hay lugares donde probablemente no tengan acceso a un ultrasonido y entonces tendrán que hacer la maniobra clínica y la historia clínica para diferenciar entre una orquiepididimitis y una torsión, porque